Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a un show más de Cabaret del jueves 23 de octubre 2025. Hoy es Día del Médico y la Médica. Un abrazo y un saludo fraterno a todos los médicos y doctores, médicas y doctoras. Y por supuesto a mi padre, un abrazo desde aquí, desde el Cabaret, con mucho cariño. Y dicho lo anterior, la verdad le doy la bienvenida a este programa que, como usted sabe, al estilo cabaretero, vamos a tratar de hacerlo interesante. Hoy, 23 de octubre, voy a tratar dos temas que eventualmente convergen en Durango. Primero, el relanzamiento del PAN a nivel nacional y las implicaciones que ha tenido toda la faramalla, el lanzamiento, el espectáculo, las entrevistas y algunos anotaciones que a partir de Jorge Romero, el actual presidente nacional del Comité Ejecutivo del PAN, se están vertiendo en las columnas a nivel nacional y local. Por supuesto, el impacto en lo local es importantísimo. Por un lado es esa parte del relanzamiento del PAN. En otra instancia voy a tratar los efectos de esa nueva o de ese enroque de Acción Nacional a nivel nacional para la coalición PAN-PRI o PRI-PAN en Durango y esta genuflexión, sumisión sistemática que en los últimos años ha provocado sobre todo que el PAN a nivel local pierda adeptos. Y aquí hay de fondo una alianza, entre comillas, en ciernes entre PAN y MC para tratar de competir en las próximas elecciones a nivel local y a nivel nacional. Eso por un lado. Por otra parte, analizaré en términos generales lo que fue mi columna en El Siglo de Durango, que tiene que ver y hace énfasis con la próxima Ley de Ingresos 2026, planteándonos atender la Ley de Ingresos que se aprobó en el 2023 durante este gobierno y la del 2025, sobre todo por los impactos que ha tenido en los bolsillos de los duranguenses, pero también en la configuración del presupuesto público que ejerce Durango cada año. Entonces, del relanzamiento del PAN al quiebre de la alianza PRI-PAN en Durango y las finanzas públicas en lo local. Quédense conmigo, esto es El Cabaret y comenzamos. Queridos amigos, y infinitamente le agradezco que ya esté por ahí preocupado, ocupándose de los temas que nos gusta aquí tocar en el Cabaret. Y mire, como siempre, le agradezco a todos los que cotidianamente por ahí me saludan, por ahí a mi querido amigo Juan Carlos Asensio, un abrazo, mi querido hermano Chiva. Por ahí saludé a Diego Rentería, que fue parte de este programa, y lo saludo cordialmente. Etel Díaz, Mari Carmen, gracias. A mi familia, un abrazo. Todos hacen posible este programa. Jefe Pechu, que nos brinda las facilidades para que nosotros produzcamos y generemos el cabaret desde esta locación. Y pues bueno, quiero comenzar el día de hoy. Usted sabe que para mí los cartones analizan de una manera muy peculiar la coyuntura nacional y local e incluso internacional. Y comienzo con el primer cartón del día, que es de Monero Hernández. Yo siempre comienzo los programas con Monero Hernández porque es muy atinado, es crítico y lo bastantemente sarcástico como para hacer énfasis en lo que quiere que analicemos. En primer lugar, olfateando el oportunismo, así titula el cartón en la jornada el día de hoy. ¿Y de qué nos habla? Ojo, cuidado. Al tiempo de que Jorge Romero lanza esta intentona renovadora del PAN y Acción Nacional que incluye el logotipo y un cambio a las bases para permitir candidaturas externas, como alguna vez lo consiguió Acción Nacional, pues apareció por ahí Felipe Calderón Hinojosa intentando, avisando que podría volver a incursionar en política si las condiciones así lo permiten. Pues bueno, es un mal chiste. Y lo dejo así porque acuérdese que el resurgimiento de Felipe Calderón Hinojosa, yo lo pondría de esta manera ahorita, actualmente, el resurgimiento de... déjeme, lo pongo en mi pantalla. El resurgimiento político de Felipe Calderón Hinojosa ante el relanzamiento del PAN, encabezado por Jorge Romero, exhibe
un claro oportunismo, como lo dice muy bien y lo dice claro el Monero Hernández. El expresidente, acuérdese usted que olvida que él y Margarita Zavala jugaron un papel clave en la derrota de Ricardo Anaya en el 2018 y en la debacle del PAN después, al intentar dinamitar al partido con la creación de México Libre. ¿Usted se acuerda de aquel partido que intentaron, digamos, lanzar una oferta política, Margarita Zavala y Felipe Calderón y sus secuaces? Aquella intención de nuevo partido estuvo marcada, usted lo sabrá, recordará muy bien, marcada por la falsificación de firmas ante el INE que evidenciaron la deslealtad y el oportunismo del matrimonio Calderón-Zavala. Ahora, ante una posible reactivación del PAN, Calderón intenta reposicionarse y la verdad, tristemente, mejoraría en guardarse. ¿Y cómo olvidarnos el rol del INE? Acuérdese también que es muy importante el rol del INE cuando la candidatura de o la posibilidad de este partido con la candidatura de Margarita Zavala y la del Bronco. ¿Cómo no olvidar al INE de Lorenzo Córdoba y de militantes panistas que en aquella operación al final solo perjudicó al partido y perjudicó seriamente la elección donde Anaya fracasó estrepitosamente y además que hicieron fraude al conjuntar las firmas? ¿Usted se acuerda la cantidad de firmas falsas que el INE cobijó para que Margarita Zavala las tapó, las cubrió, las oscureció, para que Margarita Zavala pudiera ser la candidata en aquella entonces intentona de ser candidata a presidencia municipal y además con un partido nuevo? Es a todas luces una maniobra de conveniencia y una actitud que no tiene una memoria crítica y no han sido autocríticos el matrimonio Calderón-Zavala. Le dejo ahí ese cartón y vamos al que sigue porque tiene que ver con también un efecto internacional de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Esta gran manifestación del sábado pasado de No Kings, atendiendo una crítica durísima contra Donald Trump. Y esta es una caricatura de Waldo Matus que habla de el trono, así la titula, el trono de Donald Trump, usando como excusado a la Casa Blanca. Y usted sabe que caos, yo pondré aquí el subtítulo de esta caricatura, de este cartón de Waldo Matus, yo lo subtitularía como caos y credibilidad en el primer año del segundo mandato de Donald Trump. ¿Qué puedo decir al respecto, querido auditorio? El cierre, o el complejo cierre, yo diría, lo pondría así, del gobierno federal por la falta de aprobación presupuestaria, lo pondré en primer lugar, ha marcado negativamente el primer año de Donald Trump en esta segunda etapa que tiene como presidente, evidenciando la profunda división política que hay en Washington y en Estados Unidos completo. Acuérdese que también ha atentado contra los baluartes de la inmigración en Estados Unidos, como es el estado de California, como lo es el estado de Chicago, y esto está redundando en una crisis social y en una bifurcación de la sociedad norteamericana muy grave. Republicanos y demócratas se culpan mutuamente, pero el estancamiento que hay ahorita en Estados Unidos, la crisis económica, hay que decirlo, hay una escalada inflacionaria, un estancamiento económico, una presión de Donald Trump porque se actúe desde la Reserva Federal. Aquí el Senado no logra los 60 votos para un acuerdo, ¿no? Los demócratas tienen el control del Senado y paraliza servicios y amenaza con despidos de cientos de miles de empleados federales, minando la credibilidad de la administración de Donald Trump en este contexto. Y hay que decirlo, esto nos recuerda lo que sucedió también con Obama, con Clinton, con George Bush hijo, que les llaman shutdowns, el apagar el gobierno federal y entró en crisis. Y ahí está el trono de Donald Trump, usando como excusado Washington. Trump, en lugar de conciliar, ha utilizado este shutdown o este apagón para atacar a los demócratas, lo que se percibe como una táctica de caos y de intimidación, sobre todo. Intencionadamente está generando este caos. Este escenario de polarización extrema coincide con el surgimiento de movimientos de protesta como el No King Day, que coincidiendo con el cumpleaños de Trump, además hay que decirlo, buscan manifestar su rechazo a políticas como las de las redadas migratorias y la militarización. Aquí hay que atacar también, y subrayo esto de esta manera, atacar esta nota que surgió
porque es una realidad. Grupos de extrema radicalización entre los latinos que están incluso poniéndole precio a las cabezas de los que integran el ICE. Cuidado con eso, porque está tensionando otra vez a estos viejos fantasmas de la secesión norteamericana, están resurgiendo, y otra vez un republicano atizando la bandera del ataque desde la Casa Blanca. En general, yo diría que la popularidad de Trump y los republicanos se mantiene volátil en un contexto de constantes crisis económica, hay que decirlo, de incertidumbre, no solamente por el tema de los aranceles, de sus posiciones muy contradictorias y muy ofensivas en Europa, en el Medio Oriente, en Sudamérica, en Latinoamérica. Ahorita vamos a tocar el tema de Latinoamérica, sino por las condiciones económicas al interior de Estados Unidos y la condición de beligerancia y de bipartidización que se está dando en Estados Unidos. Ahí tiene usted cartonazo de Waldo Matus, el trono, el excusado de Donald Trump, ni más ni menos que la Casa Blanca. Cartón número 3, que ahí entra de refilón, de lleno, la actitud beligerante de Donald Trump y su gabinete, los halcones, los Hawks, que están al frente de la CIA, del Departamento de Estado, del FBI y, por qué no decirlo, de las relaciones internacionales, de los embajadores inclusive en Latinoamérica. El cartón que le voy a proporcionar es de Monero Rapé en Milenio el día de hoy y dice: toda América Latina está en la mira del ataque trumpista. Acuérdense que está alardeando, atacando embarcaciones, acusándolos de ser narcoembarcaciones en Venezuela. Ya se metió en un conflicto en Colombia con Petro directamente y con Maduro. Yo pondría aquí y subtitularía el cartón diciendo que es geopolítica de la agresión, y hay que analizarlo en ese contexto. América Latina en el radar de Estados Unidos. Los ataques a lanchas venezolanas y la creciente confrontación de Donald Trump con Nicolás Maduro y Gustavo Petro, ojo con eso, Lula da Silva lo pondría también ahí, exponen una agresiva estrategia hegemónica de Estados Unidos en Latinoamérica no vista desde hace mucho tiempo. Creo que nos habíamos curado de espantos desde la administración Nixon y Reagan para ser un poco más conciliadora en los últimos 35 años. Entonces, hace mucho que no habíamos visto esta intentona de Estados Unidos de interferir, de inmiscuirse. Ahí tiene usted lo que está sucediendo en Perú, ahí tiene usted lo que está sucediendo también con Milei, en Brasil y en Nicaragua, ¿no? Cuidado con eso. Esta táctica, justificada superficialmente bajo la narrativa de las drogas, la antidroga, la antiinmigración, desnuda un interés mucho más profundo, y hay que volverlo a subrayar y traerlo a colación: el control de vastos recursos naturales, especialmente petroleros, por qué no decirlo, sobre todo en la región de Venezuela. Toda América Latina vuelve a estar en el radar como reserva estratégica de Washington, lo pondría de esta manera. La intervención directa y las amenazas a líderes electos, como llaman... ¿Cómo es posible que llamara matón a Gustavo Petro? Para que se dé una idea de cómo está el enfrentamiento directo. El tema Ecuador, ¿no? Importante también destacarlo. Estos ataques indican un retorno a una política de imposición de intereses. Acuérdense la política de Henry Kissinger. América Latina no debe ser pasiva. Hay que poner atención en ello. La única respuesta es la unidad latinoamericana, regional y el fortalecimiento de las soberanías. El papel de México es crucial porque normalmente, como es el eslabón entre Centro y Latinoamérica contra Estados Unidos, me parece que el papel que ha tenido Claudia Sheinbaum, muy mesurado, muy valiente, muy estable, ha ayudado a que sea esta bisagra y este puente que todavía existe entre los pueblos latinoamericanos y Estados Unidos. Creo yo que aquí el tema de la soberanía, los intereses regionales y hacernos, como se dice coloquialmente, muégano, nos va a ayudar mucho. Hay que defender estos recursos, y con recursos de la no intervención, el apetito económico y militar de potencias como la norteamericana, que hay que decir que también aquí lleva de mano una ayuda muy
disfrazada de apropiación de muchos de los intereses económicos de Argentina. Acuérdese que el intercambio de Milei con Donald Trump le ha pedido el tercer crédito o préstamo internacional al Fondo Monetario Internacional, concretamente a Estados Unidos, y le prestaron 20,000 millones de dólares. Es el tercer crédito consecutivo. Me parece, si usted suma la deuda de Argentina, es 10 veces la deuda que tiene Pemex actualmente en nuestro país, pero la diferencia es que Pemex es una empresa petrolera con recursos que, si no fueran necesarios, si no tuvieran el valor que tienen en la economía, no estarían a la saga de lo que son los intereses de canadienses, de europeos, de británicos, ¿no?, a lo largo de la historia. Bueno, Argentina ahorita 10 veces tiene esa deuda, pero la tiene solamente en el corto periodo que lleva Milei en el gobierno. Y Pemex tiene esa deuda histórica que venimos arrastrándola con altas y bajas, pero desde el tiempo de López Portillo. Entonces, ojo, toda América Latina está en la mira puesta del ataque trumpista y obviamente los intereses de los cambios y las regulaciones que implica pérdida de intereses de los norteamericanos. ¿Cuáles son los pretextos? La migración, el narcotráfico y sobre todo el tema de intereses norteamericanos en nuestros continentes, o en nuestro continente y en nuestros países. Cartón número 4, este es local y aquí siempre lo digo y lo sostengo y le mando desde aquí un cariñoso abrazo a mi querido amigo Alfonso Canomá. Entre fiestas y dispendios, dice ahí el primer cartón, lo titula así Canomá, yo diría, y la frivolidad de quien nos está gobernando, ¿no? Vaya usted a saber este perfil que tenemos de artistoide de quinta, ¿no? Que entre fiestas y dispendios quiere que pasen de largo los avatares funestos que tenemos hoy en el tema económico. Y por eso es que en los siguientes bloques analizaré el presupuesto. ¿Qué dice un ciudadano común y corriente? Pago de aguinaldos, proveedores, liquidaciones, de despidos, obra pública. ¿Y qué dice ahí? Yo pondría ahí escondido tras bambalinas a Franklin Corlay, obviamente, ¿no? Dice, no hay dinero. No hay dinero, ¿no? Pero sí hay para fiestas y dispendios, ¿no? ¿Qué peculiaridad tenemos hoy en el gobierno del estado de Durango? El que se jactó de que nadie iba a volver a tocar las finanzas del estado de Durango, y mire dónde estamos, ¿no? Cartón número 5, también de mi querido Alfonso Canomá. Siempre le doy el beneficio de contar con dos de sus magníficas expresiones. Y el siguiente cartón se llama Sombras, nada más, me acuerdo de esa canción. Patria, familia y libertad. Al tiempo que Jorge Romero hace un lanzamiento y un cambio de logo y de imagen, entre comillas, del PAN, vamos a ver cómo lo han tomado en lo local el grupo que tiene el control de Acción Nacional, los Gina Campuzano, los Toño Ochoa, los Minca Hernández, a quien, por cierto, saludé en la semana en la presentación de un libro, luego comentamos, de Mario Salazar Madera, ¿no? Este cuate que es un genuflexo y un interés de Esteban Villegas controlando Acción Nacional en lo local. Y ahí tiene usted la sombra, ¿no? Detrás del evento del relanzamiento, pues aparece la figura de Aispuro Torres como el primer gobernador de alternancia en Durango, encabezando una coalición PAN-PRD, 2016. También de triste memoria, porque ahí tiene en esa sombra la imagen de Aispuro, a quien todos hoy niegan, 25,000 millones de pesos que, según Esteban Villegas y Franklin Corlay y todo el equipo que encabeza este gobierno, al inicio le dejó ese desastre, y tiene observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, que todavía no sabemos cómo es que están por ahí detenidos todos estos procesos. Obviamente el Estado se deslinda diciendo que son recursos federales, y obviamente la gente aquí ya no conoce a Aispuro y es como que el apestado de la fiesta. Pero ahí está, sombras nada más, patria, familia y libertad, ¿no? ¿Cómo gozó Aispuro? Y cómo sentó mal, déjeme decirle, cómo sentó mal al CCB y a Esteban Villegas la aparición de Aispuro. Creo que causó más dolor y más encono y más enojo la aparición de Aispuro a Esteban que a cualquier otras personas. Pero ahí tiene usted los dos cartonazos de la semana de mi querido Alfonso Canomá, y con esto cierro este bloque. No se vaya, porque voy a retomar el impacto de estos sucesos a nivel nacional
con las jiribillas que implican a nivel local. Y voy a comenzar con, como siempre, y hay que reconocerle y aplaudirle, ponernos de pie ante una declaración y una texto que escribe muy bien Jorge Salum del Palacio, como uno de los panistas críticos que se ha mantenido durante estos años. Pero no se vaya, volvemos con Jorge Salum y su texto en Twitter en el siguiente bloque. No se vaya. Queridos amigos, gracias por estar sintonizando el cabaret. Y mire, gracias a mi público, la verdad le agradezco mucho que esté pendiente y ahí disculpará, traigo algunos lapsus brutos, se me desborda el vocabulario de pronto, pero aquí estoy. Rey Velázquez, gracias. Apsi Lu dice, me encanta tu programa por claro y muy directo. Adelante, Leo, gracias, ¿no? La verdad, un placer. Nacho Aguado, Nacho, un abrazo. Por ahí te vi de la manita con Rosas Palafox. A ver si lo asesoras, hombre, y le das un golpe en la cabeza, porque creo que no tiene cerebro Rosas Palafox. Según él está negando los empleos en el IMSS y tiene la estabilidad, es la que reina en Durango y nada de desempleo, ¿no? Inversiones, empresas nuevas. Dale una asesoría, ¿no? Ahí, por favor, acalámbramelo, mi querido Nacho. Eduardo Solís, un abrazo, Eduardo. Rey Velázquez dice, otra vez Durango figurando en los primeros lugares de lo negativo. Según la Auditoría Superior de la Federación, Durango se encuentra en los primeros 10 lugares de cuentas por aclarar en el 2024. Sí, así es, Rey Velázquez. Hay que entender que va en un ciclo atrás. Sin embargo, los señalamientos están ahí. Y déjeme decirle que todavía yo, si hago un análisis, a mí me encanta meterme a los números, a las cuentas públicas. Todavía había observaciones del 19 de Aispuro en la Auditoría Superior de la Federación, que es por lo cual yo me pregunto por qué el gobierno actual de Esteban le avienta la bolita a la Federación. Y tiene cierta razón porque son recursos federales, ¿verdad? Y son temas de participaciones y aportaciones federales, pero pues también necesita de la presión del Estado. Pero pues, usted sabe que hay un acuerdo ahí que no se puede nombrar, pero ese acuerdo existe y es puro, no lo van a tocar ni con el pétalo de una rosa aunque haya aparecido ahí. Dice, ¿por qué la Federación no actúa? Pide cuentas claras al gobierno de Esteban. Por lo que acabo de decir, Rey Velázquez, ¿en qué se está gastando el dinero que la Federación asigna a Durango? En el tiempo de Aispuro, pues se lo trinquetearon, en algunos casos lo malversaron y en algunos casos no lo comprobaron y en otros tantos lo jinetearon. Acuérdese este suceso que se desnudó al final del sexenio cuando la UGED, al final de cuentas, denunció que no se le habían entregado una partida de recursos y que firmó un año antes de salir de haberlo recibido, ¿no?
con la promesa de que se los iban a entregar antes de que el año terminara y eso no pasó. Ahí tiene usted Ricardo Alberto Reyes Olivares, gracias Ricardo, un abrazo. María Hernández Uribe, Mari, un abrazo, gracias querida Mari. Ricardo Rivera, también un abrazo a todos ustedes. Etel Díaz, Natalia Álvarez, Jafet Mijares, gracias Jafet. Dice, excelente análisis, siempre claro y objetivo. Saludos, estimado maestro. Gracias, Jafet, un abrazo. Mariel Carmen Reyes, Ricardo Rivera, ya lo dije. Mariel Carmen Reyes, Mari Carmen, un abrazo. Dice, buenas tardes, Leo. A ver si Durango deja de aplaudir a quien nos prometió abundancia y prosperidad. Fíjese que me dio risa porque luego sacamos el clip, usted lo vio ya anunciando, no, sino relatando el tema de la caída en picada que tenemos en el tema de la generación de empleos, el tema de inseguridad. Y ahí hablo de hola Franklin Corlay, hola Esteban Villegas, hola Rosas Palafox, ¿no? Me faltó decir por lo que dices, Mari Carmen, de hola focas aplaudidoras, ¿no? Porque no tocan estos temas. Y dice Durango, dice, pues en Durango empresas empiezan a cerrar, el desempleo aumenta, todo lo contrario a lo que tan cínicamente siguen prometiendo el gobernador. La verdad que es para preguntarse quién es este personaje, doctor, cantante o gobernante. Yo diría que de todos no se hace uno. Desde que los horóscopos de Durango lo invitaron a cantar, ya está pensando en lanzarse de cantante, pues mientras que no sea con el dinero del duranguense, híjole, pues mire, el sexenio empezó con aquella trágica para mí entrevista, porque es de risa, pero desde el momento en que Esteban y Lauro van al Gordo y la Flaca y hablan del disco que piensan grabar, aguas, y ese es el primer dato que nos dieron en el primer año de gobierno. Entonces, aguas, tristísimo panorama para Durango en ese sentido de tener tanta frivolidad, como dice mi querido Alfonso Cano Ma. Pero mire, quiero empezar con el contundente mensaje de Jorge Salum ante los sucesos que hemos visto a nivel nacional sobre la reconfiguración o el intento de reconfiguración del PAN. Pediría que tras bambalinas aquí mi equipo expanda la imagen para que usted, espero la alcance a captar, pero leo el texto que pone ahí, plasma contundentemente Jorge Salum. Dice, el relanzamiento del PAN parece, cuando menos en Durango, como el enfermo demacrado que va a la estética a que le maquillen las ojeras. Ahí está, así comienza Jorge Salum. Y dice, el Comité Directivo Estatal del PAN en Durango es una mala copia de lo que por años criticó, con la triste complicidad y silencio de tantos panistas de buena fe, que por orgullo, por ego, por costumbre o por conveniencia se hacen de la vista gorda de la enorme corrupción y desatinos. Tópale, en la cabeza de estos panistas y este grupúsculo, como Vero Pérez Herrera, como Toño Ochoa, como Gina Campuzano, como Minka Hernández, toda esta cauda de panistas que están empoderados hoy en el Comité Ejecutivo Estatal del PAN. Y dice, el Comité Ejecutivo Estatal del PAN hoy está convertido en un sector ninguneado del PRI, ¿no? Genuflexo, ¿no? Los hacen pedazos, ¿no? Esteban Villegas, en el primer intento que tiene, cada vez que lo puede, aplasta a Toño Ochoa, ¿no? Esa es la percepción que se tiene a todas luces en cada evento en donde participan los dos, con el pretexto de inaugurar las obras del municipio que no tiene el Estado, hay que decirlo, ¿no? Dice, al que siempre criticó y combatió, es decir, el PAN que siempre criticó y combatió al PRI, y del que hoy es comparsa. No solamente es ninguneado Toño Ochoa y el PAN y todo este equipo, sino se convierten en comparsas. Ayer su dirigente, se habla del domingo y del evento del sábado de Jorge Romero, dice, ayer su dirigente, como buen empleado de Esteban Villegas, Mario Salazar se refiere, al igual que Ochoa, contradijeron al presidente nacional Jorge Romero al afirmar que en Durango la alianza sigue y ha funcionado. Y todo el priismo, ¿no? Usted escucha a Dani Soto, a Ernesto Alanís, usted escucha a los priistas, a la comentocracia local, ¿no? Que les dio espacios. Por eso yo me atrevo a decir, ahorita cuando presenté el cartón de Cano Ma con la sombra de Espuro detrás, que a quien más le dolió el tema, porque usted vea las reacciones como focas aplaudidoras, como nado sincronizado, diciendo esto, que aquí ha funcionado y que no tienen pensado deshacer la alianza en Durango al menos. Dice, al afirmar que en Durango la alianza sigue y ya ha funcionado. Sí, dice Jorge Salum,
con sarcasmo. Ha funcionado para ganar elecciones y hacer negocios a costa de abandonar las causas y principios con los que el PAN nació y por los que luchó siempre, y no para hacer mejores gobiernos. Eso es parte de la crítica. El tema de las coaliciones electorales, desde que PAN y PRD fueron muy exitosos para sacar al PRI de las gubernaturas de varios estados de la República, como Morelos, como Sinaloa, Oaxaca, Nuevo León, entre otros, Durango, fueron un fracaso a la hora de generar coaliciones de gobierno. Como el fracaso que hoy es rotundo en la coalición, que ellos dicen, coalición de PRI-PAN con Esteban y Toño, ¿no? Dice otro recuadro que subrayo del texto de Jorge Salum: el relanzamiento en Durango debería incluir, cosa que no hará, reconocer la corrupción en la que se ha caído, la entrega y sumisión a grupos alternos. Tómala, duro y a la cabeza como siempre Jorge Salum, ¿no? La entrega y sumisión a grupos alternos y su complicidad y silencio ante los gobiernos estatal y municipal corruptos y mentirosos. Duro y a la cabeza y muy certero, porque yo suscribo esos dichos de Jorge Salum, porque si algo hay, además de genuflexos y sumisos ante Esteban Villegas, son también entreguistas y sumisos ante lo que son los grupos alternos de poder en Durango. Ganar el gobierno a costa de lo que se llevó el PAN en Durango a perder lo que tardó décadas en ganar, ¿no? Ganar el gobierno a costa de lo que sea, ¿no? Aclaro, a costa de lo que sea, llevó al PAN en Durango a perder lo que tanto tardó en décadas construir. La confianza de mucha gente, para empezar, muchos panistas. Al PAN en Durango no lo derrotó la derrota. Termina con esto Jorge Salum. Lo derrotó el triunfo y lo convirtió en una encarnación de sus demonios. Ahí tiene usted este contundente mensaje de Jorge Salum, y que lo tomen por recibido los panistas que hoy vergonzosamente dirigen Acción Nacional. Y voy a decirlo, que si tienen intenciones de separarse del PRI, de renovar su discurso y, ¿por qué no?, unirse a MC, pues ojo con MC, ¿no? Y ojo con el PAN. Vamos a ver de qué está hecho Toño Ochoa de aquí en adelante, porque su gobierno empieza mal, tambaleante, sumiso al de Esteban Villegas, que ya va de salida y que está en unas condiciones terribles, económicas, políticas y sociales. Y también, hay que decirlo, jugando en dos vías. Yo aquí tengo que subrayar esto. Esteban Villegas está jugando en dos vías, también con Morena. Y mire usted, con esto vamos al tema que pongo ahora sobre la mesa, una gráfica de una entrevista que emitió hoy Jorge Romero con Azucena Uresti en Grupo Fórmula. Le pido a mi equipo que ponga la pantalla. Y yo diría que aquí hay el fin del romance en Durango. Y dice: la declaración de Jorge Romero, presidente del CEN del PAN, es un golpe de realidad, porque Jorge Romero hoy ratificó al aire con Azucena que no habrá alianzas en Nuevo León y Durango. Esta sentencia dinamita el discurso triunfalista del panismo y priismo locales, quienes juran y perjuran que la coalición en Durango fue un rotundo éxito electoral. Al forzar la ruptura, el PAN nacional desecha los supuestos resultados positivos de la alianza, evidenciando que el pacto era una necesidad circunstancial, no una convicción. Eso todos lo sabemos. Al PAN, en su relanzamiento, hay que decirlo, opta por la identidad sobre el pragmatismo local, dejando a los operadores de Durango en una posición muy, muy, muy incómoda. La pregunta que yo haría aquí para los operadores de Mario Salazar para abajo: ¿sostendrán el discurso de los caciques panistas y priistas de Durango? ¿Sostendrán este discurso de que mantienen la coalición? El escenario electoral hoy cambia radicalmente y la disolución de facto de la alianza hace que la supervivencia en 2027 y 2030 sea extremadamente difícil para ambos partidos por separado. Déjeme decirle que el PRI es un desastre. Y mire, le voy a pedir a mi equipo que ponga el clip de la entrevista de Azucena Uresti con Jorge Romero. Dice: las alianzas las decide el PAN, punto. Escuchemos a Jorge Romero.
los escucho muy seguros de dejar fuera al PRI en el 2027. No, mira, todo mi cariño, todo mi respeto para mis hermanos y hermanas del PAN en Nuevo León, pero también lo acabo de decir en otro espacio. Las decisiones de alianzas estatutariamente son decisiones de la directiva nacional del PAN, punto. Y ya. También que me escuche quien me tenga que escuchar. O sea, que te Al escuche final Nuevo son León, facultades. que te escuche Pues quien me tenga que escuchar, Durango. lo digo de manera preclara, es algo resuelto, logró un aplauso generalizado pues en este relanzamiento. Dios sabe cuánto quiero yo a mis hermanas y mis hermanos de todo el país. Pero soy el presidente nacional y es una decisión nacional. Ok, no Punto. van, perdóname que insista, querida pero Rosana, no logré sacarle yo la frase a Policarpo allá en Nuevo León. No van con el PRI en Nuevo León, ni en Durango, ni con MC. No, lo dije Correcto. desde el sábado, mi querida. Sí, pero porque como que él decía, no, mira, nosotros vamos a hablar con Romero, con Jorge, con nuestro dirigente y sabemos que nos va a escuchar y tal. No, pues claro que los vas a escuchar, pero sin alianzas, punto. Punto. Ajá. Recuerda, te lo dije ahí en tu programa, que en Nuevo León particularmente va a haber una gran sorpresa, mi queridas. Ay, fíjate que hablábamos de Adrián de la Garza. ¿Por ahí va la sorpresa o no? Fíjate que pues la sorpresa, por esencia, es pues una sorpresa. Pero te aseguro que va a ser, mi querida pero Susana, por naturaleza, a la primera en la que se la diga. Por naturaleza el sorprendido quiere adivinar, ¿no? Oh, sí, entonces, pues no. ahí como Policarpo nos decía algo que a lo mejor Adrián de la Garza, como ya no era priista, sino ciudadano, pues a lo mejor podía ir encabezándolos a ustedes. No, sorpresa es sorpresa. Pero mira, sí te quiero decir algo. Todo mi cariño para mi querido Policarpo, que ya sea en vivo o en unos minutitos me va a escuchar. Ajá, sí, seguro. Tú sabes, mi hermano, que eres mi hermano. Pues no pasa nada. Claro que vamos a seguir platicando. Ajá. Pero no sobre ese punto, no hay marcha atrás. Vamos a hablar de todo, del alfa al omega, pero estamos muy conscientes de cómo estamos organizados. Somos equipo, mi querido Policarpo y yo, no solamente él, con muchísimas mujeres y hombres de Nuevo León, de Durango, de Coahuila. Somos familia, de verdad te lo digo. No nos estamos echando un tirito en público, somos familia. Y nos tenemos que organizar también para que nos pongamos más de acuerdito en las declaraciones públicas que hacemos. Pues al final mi postura está resuelta. Presidente nacional del PAN, Jorge Romero. Pero fue enfático, las alianzas las decide el PAN, punto, ¿no? Ni en Nuevo León ni en Durango iremos juntos y habrá una gran sorpresa. Vamos a ver. La pregunta que yo hago y sostengo aquí es, ¿sostendrán este discurso los caciques panistas y priistas de Durango? Porque la gráfica que sigue y que le pido a mi equipo que ponga y si es posible que le expanda, la he comentado a lo largo de la semana, desde 3 en punto con mi querido amigo Rafa Herrera y con Rubén Cárdenas. Hice este pequeño gran análisis basado en las elecciones pasadas y del 2022 en el municipio de Durango. Y esta gráfica es el comparativo de resultados electorales por partido en 2022 y 2025. Y están ordenadas conforme al resultado del reciente 1 de junio, el 2025, en donde MC, usted de izquierda a derecha, vamos a analizarlo, MC obtuvo 52.037 votos. En segundo lugar, el PRI con 47.358 votos. El PAN con 41.995. Y luego viene Morena, que se va al cuarto lugar con 29.601 votos. Y luego viene el PT con 6.406 y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué le puedo decir de la comparativa de la elección del 2025 al 2022? Lo interesante, que MC pasa de 35.913 votos a 52.037, es decir, 16.124 votos más. Qué paradójico, ¿no? Aquí, usted sabe, se cuenta que hay una operación desde el Estado, que las becas del bienestar aquí en Durango también ahí hicieron lo suyo. Bueno, todo el mundo se dice, bueno, hay que ver de dónde son esos 16.124 votos. Yo nada más le digo que, por ejemplo, el PRI perdió menos 8.372 votos con respecto al 2022. Es el que más pierde de la coalición. Y luego el PAN, fíjense, pierde menos 7.155 votos. Ahí hay una combinación que puede favorecer efectivamente a Movimiento Ciudadano. Y luego viene Morena, que perdió 9.000 votos, 9.052. Y el PT perdió 17.733. Usted sabe que en Durango el PT le jugó de brazo caído a pesar de que iba en coalición con el Verde y Morena, ¿no? Entonces, fíjese usted
la cuestión aquí que ya vimos que por sí solo el PRI no gana una elección. Y me parece que el prestigio del PRI va en picada, no solo por el tema de Alito Moreno en lo nacional, no solo por el comportamiento de los priistas en otras entidades de la República que entregaron sus gobiernos a Morena, porque esa es la palabra. No solo por eso, el PRI se ha desprestigiado solito, sino por el comportamiento en lo local y los paupérrimos, catastróficos resultados en los cuales Esteban Villegas está arriba de una ola de comentarios y de promesas y de vendernos a tole con el dedo o darnos a tole con el dedo, pero no resultados tangibles y objetivos en inversiones, en empleo, en crecimiento y sí con muchos pretextos, ¿no? Aquí lo que hay que ver de fondo, y le pido a mi equipo que ponga otra vez la gráfica ahí para que la analice, es que obviamente con cuidado hay que analizar que los votos no se traslapan ni se trasladan aritméticamente como todos quisiéramos. Ahí influyen los equipos de campaña, los candidatos, etcétera, ¿no? Pero si usted suma los 52,000 votos y los 41,000, 42,000 de Acción Nacional, se hacen 100,000 votos. Y si usted analiza el comportamiento del panismo local, que así como Jorge Salum, los Elizondo, los de Lerdo, la familia Castro, el panismo emblemático en Durango, se hizo a un lado y que en unos casos se trasladó a Movimiento Ciudadano, pues bueno, aquí tiene usted una fórmula que van a explorar desde mi perspectiva en los próximos años. MC ha ganado, es el ganón en los últimos 5 o 6 años en las últimas elecciones en todo el país. Claro, hay que analizar, Alfaro fue un desastre como gobernador en Jalisco, Samuel García ha sido un desastre como gobernador en Nuevo León, pero eso no implica que Movimiento Ciudadano no esté aglutinando todo el voto de inconformidad acerca del tipo de partidos que tenemos en el PRI y el PAN y en Morena, que hay que decirlo, Morena tiene las de ganar, tiene la fuerza política, tiene el gobierno federal, tiene las estructuras aceitadas, tiene el poder económico del presupuesto público, pero vamos a ver de cómo funciona y no pierda usted de vista que puede haber una alianza interesantísima para los próximos años del PAN-MC. No es un hecho. Vamos a ver cómo responde el PRI y el PAN en lo local a todas estas andanadas y a estos categóricos afirmaciones de Jorge Romero. Y yo concluiría aquí este bloque con un comentario de esta naturaleza. Lo titulo de la siguiente manera, y ahí le aviso a mi querido equipo. Dice: el terremoto que ocasiona Jorge Romero en Durango. Ante la inminente ruptura PAN-PRI, el panismo duranguense, que se creía fuerte en la alianza, queda expuesto, pero a la vez liberado. Y esto hay que decirlo claramente. Es decir, los acaban de exhibir y el propio estilo de gobernar de Esteban Villegas los ha exhibido. Y esta fractura fulmina la dependencia de Toño Ochoa hacia Esteban Villegas, exigiéndole demostrar si tiene el talante para armar una candidatura propia, sumando a panistas de todas las corrientes y, crucialmente, a los priistas marginados por el actual gobierno. Y conformar con ello un sólido equipo, claro está, o sea, porque los cuadros que tiene hoy Toño Ochoa carecen de solidez. Ochoa debe sacudirse la dirigencia estatal de Mario Salazar Madera, que por el momento lo dudo, totalmente subordinada y genuflexa a Esteban. Por otro lado, mientras el PRI de Esteban Villegas exhibe un vacío de perfiles fuertes para 2028, Morena ve la oportunidad dorada de Betsabe Martínez en La Laguna, actual alcaldesa de Gómez Palacio. La tarea de Betsabe Martínez es doble: garantizar primero un buen gobierno, que déjeme decirle que empezó mal con este anuncio de que en menos de un mes ya acabó con la corrupción en Gómez Palacio, absurdo, ¿no? Tiene que garantizar un buen gobierno y ese es el gran reto de Betsabe y de Morena, y por otro, sofocar el fuego interno. Es decir, si Betsabe logra la cohesión de Morena, la joya de la corona, es probable que sea suya. El PAN, en tanto, coquetea con Movimiento Ciudadano buscando una alianza que desde la alcaldía pueda ser el contrapeso real del 2027 y 2028. Durango hoy se redefine. Adiós a la fórmula cómoda, bienvenida la competencia cruda.
Y hoy el PRI pues está en la lona, por lo pronto. Vamos a ver qué sucede en los próximos meses, en las próximas semanas. Yo lo dejo por lo pronto en este bloque, con esto cierro y volvemos enseguida. ¿Qué onda? Durango en caída libre, el naufragio industrial que el gobierno no quiere ver. La realidad, tosuda y respaldada por datos oficiales, ha asestado un golpe más y demoledor a la narrativa triunfalista del gobierno de Esteban Villegas. El más reciente indicador mensual de la actividad industrial por entidad federativa, el IMAIEF, publicado por el INEGI el pasado 8 de octubre, no solo expone una crisis, confirma un naufragio económico que coloca a Durango en el sótano del desarrollo nacional. Ya vio usted las imágenes. Las cifras son contundentes y no admiten propaganda que las matice, ni gigantes. En la comparación mensual mayo-junio 2025, la actividad industrial de Durango se desplomó menos 5.6%, posicionándonos en el lugar 28 de 32 estados. Un dato preocupante que se convierte en alarmante al observar la perspectiva anual. De junio 2024 a junio 2025, la industria duranguense se contrajo un catastrófico menos 17%, hundiéndonos hasta el lugar 30 a nivel nacional. Estamos sin rodeos entre los 3 peores estados del país en desempeño industrial. Este no es un bache, es un colapso. Lo más dramático es que la caída es generalizada. No se trata de un sector en problemas, obviamente, sino de un fracaso sistemático que afecta a todos los motores de nuestra economía. El análisis por sector es un epitafio a la gestión económica actual. Hola Rosas Palafox, hola Franklin Corlay, hola Esteban Villegas. Las industrias más afectadas son construcción, menos 30.1%, actividad industrial, menos 16.2%, minería, menos 9.2%, industrias manufactureras, menos 8.4%. Y estoy de vuelta, queridos amigos. Ay, disculpen que por ahí tuvimos un fallo en la iluminación. Creo que corregimos el exabrupto. Y mire, saludo a Alondra Venegas. Gracias, Alondra, un abrazo. Hace mucho que no sabía de ti, pero qué bueno que estás pendiente. Nuevamente saludar a Etel Díaz, saludar por ahí a Juan Carlos Corral, a Silverio Álvarez, Jorge Silverio, un saludo. Saludo a mis queridos amigos de Morena, ¿no? A Leo Marcos, mi tocayo, un abrazo, un saludo, a Sergio López, a todos ellos, a todos ustedes también un saludo. Y mire, pues gracias por opinar y cooperar. A mi querido Víctor, que por ahí lo veo muy contento diariamente, entonces lo saludo con gran afecto. Mire, volviendo al tema, ahí le mostré el último clip que elaboramos aquí, en mi equipo lo elaboró para usted. Analizando la coyuntura de Durango sobre el tema del crecimiento económico, el desempleo y sobre todo el efecto de la caída industrial que tenemos en los últimos meses. Decirle que hoy se anunció la encuesta nacional de seguridad urbana y somos de los estados, estamos dentro de los 6 primeros estados que crecen exponencialmente en un año. Ya le había yo comentado los resultados del ENVIPE, que marca junio 2024, junio 2025, segundo lugar nacional en temas de victimización, ¿no? Tasa de victimización que por cada 100,000 habitantes y de incidencia delictiva, el tercer lugar nacional. Imagínense usted, ¿no? Durango se pinta solo para las malas noticias, como bien lo dice mi querido amigo Rey Velázquez. Estamos en un impasse y las autoridades no lo reconocen. Y en el clip, hago referencia al clip porque pues ahí pongo, hola, ¿dónde está Franklin Corlay para el tema del presupuesto? El pago a proveedores, que voy a hablar más adelante sobre qué acciones se necesitan para que una economía a través del presupuesto público puedan salir a flote, ¿no? En las condiciones en las que tiene Durango. Hablo ahí de Rosas Palafox, hola Rosas Palafox, hola Esteban, hola Corlay, y hola focas aplaudidoras, porque realmente la narrativa que tienen auspiciada por el gobierno, ordenada por el gobierno, los medios de comunicación tradicionales, es no tocar ni con el pétalo de una rosa a estos par de funcionarios que han mostrado que no tienen capacidad ni siquiera para fingir, ¿no? Porque son malos fingiendo. Pero bueno, mire, voy al tema del día de hoy porque hoy le voy a pedir a mi equipo que ponga
lámina en pantalla y la trato de expandir lo más posible, hablo sobre algo que han violado sistemáticamente los gobiernos. Todos los gobiernos llegan a límites de violar la ley de disciplina financiera. No hay nadie que se salve por X o por Y, hablando de licitaciones, hablando de regulaciones, de normas fiscales, etcétera. Pero una cosa es que haya ciertas observaciones de forma y otra los graves acontecimientos de fondo que ha habido en Durango. Y ahí están las observaciones a Aispuro y las observaciones que hay a la Hacienda Pública de Durango en la actualidad, porque ha violado cualquier disposición de ley de disciplina financiera que le ha afectado en las calificaciones crediticias. Y le pido a mi equipo que ponga la gráfica número 10, porque hoy en El Economista se publica esta nota que dice que los gobiernos locales, y hago énfasis en esto, los gobiernos locales tienen la oportunidad de usar su capacidad para adquirir deuda que se destine a proyectos de infraestructura crítica. Y yo siempre le he dicho que hay varias formas de endeudarse. Usted en su casa, para acrecentar su patrimonio, puede comprar bienes muebles o inmuebles, un coche, una lavadora, un refrigerador, y normalmente este tipo de compras se hacen a crédito. No se diga una hipoteca. Ahí es cuando se justifica el hecho de hacer compras, de realizar compras a crédito. Bueno, frente a este escenario de los gobiernos locales que tienen que destinar preferentemente la deuda pública para inversiones en infraestructura, frente a este escenario, Fitch Ratings publica hoy que las mejoras en la calidad crediticia de los gobiernos subnacionales, es decir, los gobiernos de los estados, y la expectativa de menores tasas de interés, hoy en día la inflación está bajando, el tipo de cambio está estable, es decir, la tendencia de la tasa de interés es a la baja. Entonces hay una expectativa de menores tasas de interés que representan una ventana de oportunidad para incrementar el gasto de capital en infraestructura, ¿no? Banobras, Nacional Financiera, Bancomex, es decir, la banca de desarrollo, son créditos a largo plazo para invertir en infraestructura. Y esto se usa para incrementar el gasto en capital, en seguridad, transporte, agua potable, saneamiento, turismo, para impulsar el crecimiento económico estatal. Eso es básicamente para lo que es la deuda, ¿no? Entre los estados con mayor solvencia destacan, obviamente, Ciudad de México. Usted los ve ahí en color azul fuerte, azul el más oscuro que usted ve. Entonces es la Ciudad de México, Guanajuato y Querétaro, el centro de la República Mexicana, ¿no? Como los polos de desarrollo más atractivos. Pues usted los ve con estados con una solvencia mayor por la capacidad que tienen de ingresar recursos extraordinarios a la federación, pero también su capacidad de endeudamiento. Quienes lideran la calificación con una AAA, ¿no? Y ahí usted ve, esos gobiernos son el centro del país, es Ciudad de México, Guanajuato y Querétaro. También muestran perspectivas estables y niveles de deuda moderados en relación con sus ingresos. Bueno, pues de ahí de AAA, luego viene AA, los estados en un azul más tenue, en un azul panista, que ya no es el logo actual del PAN, ya cambió. Pero estos estados AA es el otro azul más tenue, en donde ahí aparece Sinaloa, Jalisco, Zacatecas, ¿no? Usted puede ver ahí a Campeche, etcétera, ¿no? Y esos estados tienen un nivel de estable y de calificativo de sus créditos en AA. Y luego vienen un gris tenue que es estados A, que no es la mejor calificación crediticia, estables, pero que se mantienen como un potencial estado que puede sanear sus finanzas y ser sujeto de crédito. Pero luego vienen la BBB, que ya son inferiores, que son los que están en morado, y entre ellos destaca Baja California Sur, Morelia, o sea, Michoacán y Guerrero. Básicamente esos estados son los que destacan por estar en una calificación BBB, que ya no somos de nivel crediticio, ya tienen problemas de su deuda. Y luego vienen dos estados que me llaman la atención, que son Nayarit y Durango, que son ahí los que aparecen, si usted ve en color cremita, color crema, que aparecen como no considerados, no calificables o sin calificación, por ponerlo claro, por Fitch Ratings. ¿Qué es lo que indica? Que al analizar las finanzas públicas y el perfil de la deuda, pues Durango, el perfil de la deuda es que tenemos 17,000 millones de pesos en deuda, 10,000 a largo plazo que vienen heredados desde Aispuro, incrementados en 2,000 millones más por este gobierno, pero luego 7,000 millones que son a corto plazo,
y que están garantizados por los recursos estatales. Esa es la magia, ¿no? 10,000 millones por las participaciones federales están garantizados ahí, pero 7,000 con los recursos que se recaudan en el Estado a corto plazo y con banca comercial. Entonces, el perfil de deuda de Durango está castigado por Fitch Ratings. Y ahí aparece en esta nota. Con esto que le comento, inicio este comentario o este argumento porque voy a la siguiente gráfica, que es la 11, que le pido a mi equipo que la ponga, que es, usted sabe que la dependencia de Durango con respecto a la federación ya no es la que teníamos antaño de 98 o 2%, es decir, 98% de los recursos federales, 2%, y ha habido esfuerzos porque aumente la recaudación estatal. Aumentan los impuestos, aumentan los derechos. Hoy Esteban Villegas tiene un equilibrio, entre comillas equilibrio, de un recurso federal en un promedio que llega en 83% contra 17%, 15%, porque un 2% es deuda, contra 15% de recaudación local. Bueno, en la pantalla usted ve la primera ley de ingresos que le compete a Esteban Villegas y que justamente, le presumo, es parte del artículo que escribí en El Siglo de Durango este martes, y que básicamente titulé que Durango estaba atrapados en el presupuesto, asfixiados en la inercia. Entonces, aquí en esta gráfica usted puede ver del lado izquierdo que en el año 2023, la primera ley de ingresos que le votan a Esteban, ya con su primer presupuesto como gobernador, los impuestos aumentaron 37.7%. Y esos impuestos, quienes llevaron, digamos, la ganancia en la recaudación fueron los conceptos de impuestos sobre nómina, que subió del 2 al 3%, y que en la ley de ingresos del 2023 se estimaban una recaudación de 282 millones de pesos, ¿no? Y luego viene el fomento educativo o el perfil educativo, que este es un ardid contable que se sacan de la manga en finanzas para no clasificarlo como impuesto, porque a usted se lo cobran cuando hace algunos trámites, incluso va y paga el refrendo, ahí le aparece el concepto de fomento educativo, que no aparece como impuesto, pero que es un impuesto que se sacan de la manga, insisto, y le ponen ahí apoyo a la educación, y que recaudó, en teoría, la ley de ingresos planeaba recaudar 164.5 millones de pesos. Pues ahí tiene usted. Esteban Villegas en su primer año, 2023, nos impactó con 37.7 de aumento de impuestos, ¿no? Lo digo porque hoy se está discutiendo la ley de ingresos de la Federación, el Código Fiscal, que usted sabe que se hizo mucha laraca, hubo declaraciones aquí de nuestros diputados, de los priistas, de los panistas, diciendo que la Federación estaba recaudando y estaba atacando a las empresas por el tema de los impuestos a los refrescos, por el tema de los impuestos a los videojuegos, el aumento a derechos y al pago de derechos para los museos, etcétera. Bueno, el IEPS, en términos generales. Bueno, yo lo que quiero poner sobre la mesa es que comencemos a discutir la ley de ingresos del 2026 con el antecedente que tenemos del 2023, y del lado derecho, si me permiten, ahí en su pantalla, ustedes pueden ver que los derechos en el 2023, en la primera ley de ingresos de Esteban, aumentaron 31.7%. Y lo que más recaudó en términos de derechos fueron el replaqueo. Usted se acuerda que fue polémico porque el replaqueo estaba pensado hasta el 2028 y lo traen al 2023 para que en el primer año de Esteban, como las finanzas públicas estaban lastimadas, había que apretarse el cinturón, cerrar filas con Durango, cerrar filas con el gobernador, ¿no? Esos son dichos de la coalición PAN-PRI, y nos atascó 31.7 derechos y 242.2 millones en la ley de ingresos del 2023. Si usted recuerda, lo único que se discutió en aquellos entonces fue el replaqueo, pero nada más. Sin embargo, fíjese usted bien que el impuesto sobre nómina supera en el presupuesto o en la ley de ingresos al replaqueo. El replaqueo, 242 millones, y el impuesto sobre nómina, 282 millones. Según estimaciones de esa ley de ingresos, pues obviamente el impuesto sobre nómina impactó más. ¿Y qué quiere que usted pasó? No se discutió desde el punto de vista empresarial. Entonces, la iniciativa privada pasó de noche. ¿Por qué? Porque no pesa ni política ni económicamente en Durango. Y hablo de todas las cámaras empresariales. Son, desde mi perspectiva, meros espectadores y rentistas.
desde sus cámaras empresariales solo cortan listones, ¿no? Entregan despensas y se toman fotos con el gobernador o la gobernadora en turno y no son la locomotora que necesita el Estado porque carecen de crítica. Claro, si usted escucha al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, si usted escucha a los representantes de Coparmex, que hoy ya podemos hablar un poquito en positivo de ellos, pero están hablando de la ley de ingresos federal, pero ¿qué me dicen de la ley de ingresos local? De los impuestos y los derechos que aumentaron. Esto es en 2023. En promedio, los dos impuestos, en promedio, la recaudación la aumentaron 35%, ¿no? Ojo con eso, porque nadie discute eso. Ahora vayamos a la siguiente gráfica, que es el paquete económico, la ley de ingresos del 2025. Esta es la gráfica número 12, que aparece en sus pantallas, y que en términos de impuestos aumentó 35%. O sea, fíjese el golpe a los impuestos estatales. Y los rubros que más soportaron este aumento, otra vez aparece ahí el impuesto sobre nómina, que subió del 24 al 25. Hay que decir que esta es la ley de ingresos del 2025, porque la ley de ingresos 24 permaneció igual a la del 23. Prácticamente aumentó un 2% con respecto a la inflación, y la ley de ingresos 2025 la vuelven a aumentar. Bueno, pues el impuesto sobre nómina nos atascaron 55% de incremento. Y el fomento de la educación, 42%. Otra vez, ahí aparece un aumento de las bebidas alcohólicas con un 36%. Entonces, en promedio, los impuestos subieron 35% en el 2025. Súmele usted, ¿no? En el 2023, 37.7%, y en el 2025, 35%, ¿no? ¿Qué nos dice esto? Los impuestos que más aumentan están cobrándosela a los empresarios, micro, pequeños y medianos empresarios, a los hoteleros, ¿no? Porque ahí el impuesto sobre hospedaje también ha aumentado, ¿no? Gráfica que sigue, la número 13. Ahora concentrémonos en los derechos. Los derechos, solo los derechos en 2025 aumentaron 54%. ¿Y cuáles son los rubros? Concesiones de transporte, que aumentaron 59%, que vuelvo a hacer énfasis aquí, por eso los concesionarios del transporte público este año, entre enero y marzo, estuvieron peleando en medios de comunicación y aumentaron las tarifas del transporte. Pero ahí está, aumentaron el tema de concesiones de transporte 59%. Luego viene el registro público, todos los trámites que usted hace en el registro público aumentaron en promedio 34%, y ahí aparece otro rubro con el resto de los incrementos en derechos. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que solo por derechos aumentaron 54%. Tan solo de concesiones de transporte, el plan de la Ley de Ingresos 2025 era recaudar 1,669 millones de pesos. Y en términos de los impuestos sobre nómina, el plan para 2025 era recaudar 1,500 millones de pesos. ¿Sí? Estamos hablando de que duplican, triplican lo que se recaudó en 2023. Para que se dé una idea, aquí lo criticable es ¿qué pasa con los empresarios? ¿Qué pasa con esta presión social que debemos hacer para equilibrar? Porque no solamente vamos a recibir el ramalazo de los impuestos federales, sino también de los locales. Y estamos viendo que Esteban Villegas se está endeudando más y no hay infraestructura. Y entonces, ¿para qué está usando el incremento de la deuda? Pues para el gasto corriente. Por eso es que hoy el anuncio, ya en situación complicada para Durango, de despedir al 18% de la nómina, enfatizando en salud y enfatizando en otros rubros, que desde mi perspectiva es una reacción, no es un análisis estructurado, bien planeado sobre áreas que pueden, recortar sus actividades o disminuir su gasto. Aquí cierro mi comentario para este bloque. Y le pido ahí a mi equipo que haga lo propio. Quiero cerrar con el título de mi columna, que dice: Durango, atrapados en el presupuesto, asfixiados en la inercia. Romper el ciclo económico que nos condiciona 83% de recursos federales, y además a que nosotros recaudemos apenas el 15%, pero con la intención de subir nuestra recaudación sin hacer un análisis interno de nuestras finanzas públicas, con responsabilidad, y ahí es cuando le digo, hola Corlay, ¿dónde está? Romper este ciclo exige más que voluntad, requiere una valiente y radical reingeniería del presupuesto. La solución no está en cobrar más, sino en gastar mejor. ¿Cómo lograrlo?
En el argot de los manuales de finanzas públicas se plantean cuatro puntos. Primero, reestructura profunda del gasto. Es imperativo auditar cada peso del gasto corriente. Se debe iniciar un proceso de adelgazamiento del gobierno, eliminando duplicidades y puestos no esenciales. Un gobierno más pequeño y eficiente no solo libera recursos, sino que agiliza la toma de decisiones. Los anuncios de despidos masivos en salud para este fin de año 2025, por ejemplo, me temo que no han pasado por un análisis de prioridades. Lo que han hecho es ver dónde están más vulnerables y órale. Aquí el asunto es que se necesita tomar y priorizar, eliminar duplicidades y puestos no esenciales. Número 2, inversión pública como prioridad absoluta. Si usted tiene recursos del Estado, tenemos un estancamiento económico, las inversiones extranjeras no están llegando en parte por las políticas de Trump, en parte por las condiciones de la economía del mundo, la industria manufacturera exportación, la industria automotriz. Ahí hay un tema económico que no debemos dejar de lado. Pero, ¿qué pasa en lo interno? Pues bueno, inversión pública como prioridad del gobierno. Y entonces, ¿el objetivo qué debe ser? Invertir la proporción actual, al menos, que se invierte en promedio, fíjese, del 2022 al 2025, invertimos apenas un 3.9% del presupuesto del Estado en infraestructura. Raquítico. Si lo subimos un 7%, un 8%, un 10%, yo creo que reactivamos algunos sectores de la economía. Entonces, el gasto en infraestructura productiva, me refiero a carreteras, a parques industriales, a tecnología, debe ser el protagonista del presupuesto, no una nota al pie de página como hasta hoy ha sido. Cada peso invertido debe tener un efecto multiplicador en nuestra economía. Número 3, que ese es parte del déficit público que tenemos sistemático. Fomento a la proveeduría local. El gobierno, como principal comprador, debe convertirse en el motor del mercado interno. Es fundamental establecer políticas de compra que prioricen a las empresas de Durango. Fortalecer a nuestros empresarios es fortalecer nuestra economía y nuestra capacidad de generar ingresos propios. Con esto, ¿qué le puedo decir? Hay deuda todavía a proveedores desde el sexenio de Aispuro. Es trágico, ¿no? Los uniformes escolares que tanto se peleó porque quedaran en Durango, no están en Durango, son empresas foráneas, por ponerle un ejemplo. Número 4, que este es el más complicado, consolidación fiscal con visión a futuro. La deuda solo es justificable si se destina a proyectos que generen crecimiento y por ende futuros ingresos. Usarla para cubrir gastos operativos es hipotecar el futuro para mantener una estructura a todas luces insostenible. Por eso es que pongo énfasis en las finanzas públicas del Estado, pongo énfasis en la calificación crediticia de una entidad como Durango que tiene 7,000 millones de pesos a corto plazo, con banca comercial y a tasas de interés altas. Con esto cierro este bloque, vamos a una pausa, no se vaya y continuamos para cerrar el programa con un análisis de los partidos que en general nos regalan nuestra democracia actual aquí en México y en Durango. Vamos a un corte y volvemos. Durango en caída libre, el naufragio industrial que el gobierno no quiere ver. La realidad tosuda y respaldada por datos oficiales, un golpe más y demoledor a la narrativa triunfalista del gobierno de Esteban Villegas. El más reciente indicador mensual de la actividad industrial por entidad federativa, el IMAIEF, publicado por el INEGI el pasado 8 de octubre, no solo expone una crisis, confirma un naufragio económico que coloca a Durango en el sótano del desarrollo nacional. Ya vio usted las imágenes. Las cifras son contundentes y no admiten propaganda que las matice, ni gigantes. En la comparación mensual mayo-junio 2025, la actividad industrial de Durango se desplomó menos 5.6%, posicionándonos en el lugar 28 de 32 estados. Un dato preocupante que se convierte en alarmante al observar la perspectiva anual. De junio 2024 a junio 2025, la industria duranguense se contrajo un catastrófico menos 17%, hundiéndonos hasta el lugar 30 a nivel nacional. Estamos sin rodeos entre los 3 peores estados del país en desempeño industrial. Este no es un bache, es un colapso. Lo más dramático es que la caída es generalizada. No se trata de un sector en problemas, obviamente, sino de un fracaso sistemático que afecta a todos
todos los motores de nuestra economía. El análisis por sector es un epitafio a la gestión económica actual. Hola Rosas Palafox, hola Franklin Corlay, hola Esteban Villegas. Las industrias más afectadas son construcción, menos 30.1%, actividad industrial, menos 16.2%, minería, menos 9.2%, industrias manufactureras, menos 8.4%. De regreso, queridos amigos, gracias por estar en sintonía, mantenerse ahí atentos. Rápidamente saludo a Monse Rivas, saludos Monse, un gran saludo, a Londra Venegas, otra vez a Jafet Mijares, María Carmen Reyes, Ricardo Rivera, gracias. Se acabó el amaciato, sí, es correcto. Nati, Carolina, un abrazo para todos ustedes. Y mire, rápidamente quiero cerrar, ya estamos sobre la hora y no quiero robarles más de su tiempo. Voy a poner en pantalla un texto que le recomiendo mucho que lea de Carlos Ramírez, el Indicador Político, y lo titula Partidos en general. Es lo que hay e incluye a Morena, PAN, PRI y MC. Es lo que hay, es lo que tenemos. ¿Y qué destaco de mi querido Carlos Ramírez? El relanzamiento del PAN el pasado fin de semana generó muchas reacciones, sobre todo negativas en el ambiente político, ¿no? Negativas para el PAN, negativas al interior, negativas en el PRI. Yo creo que, insisto, al que más le está costando aceptar que apareciera Ispuro y que el PAN se atreva a romper esta alianza, pues es al PRI, ¿no? Porque el PRI está liquidado desde mi perspectiva. Tiene años viviendo de respiración artificial y ahorita pues pegado a Morena, ¿no? El relanzamiento del PAN, pues, entonces generó estas reacciones, pero se tiene que partir de una realidad. Y este artículo es muy enfático en analizar la baja calidad de representación, de discurso, de proyecto que hay en general en todos los partidos políticos. Es cierto que Morena tiene el poder político nacional, tiene a la presidenta encabezando un gobierno que espero que poco a poco, ya vimos lo que está sucediendo con Noroña, lo que está sucediendo en términos de seguridad, están realizando esfuerzos muy importantes para que el país cambie y dé un viraje en términos positivos, en términos de seguridad, de empleo, etcétera. Pero el tema político en Morena, con Monreal, con Adán Augusto, con Noroña, pues es importante que lo analicemos. Entonces, estos partidos que tenemos hoy, insisto, Morena a nivel nacional, es otro a nivel local y cada estado tiene sus peculiaridades. Aquí el PRI jugando con Morena ambiguamente, ¿no? Entonces, aquí lo que destaco de Carlos Ramírez es que son los partidos que tenemos y con ellos hay que arar. Por lo pronto, la jugada política del PAN, con todo y sus insuficiencias y sus críticas, causó preocupación en Morena, en el PRI y en Palacio Nacional, ¿por qué no decirlo? Porque se trataría de un movimiento estratégico de rebote político. No sabemos de qué dimensiones, no sabemos si va a ser o no exitoso y si tengan el talante para reconvertir ese partido. Es un volado, yo desde mi perspectiva. Claro que ahorita la crítica es como que en qué están pensando, etcétera, pero vamos a ver qué sucede, ¿no? Es un movimiento estratégico, no deja de serlo y va a generar un rebote político. Este partido parecía imposible que ganara la presidencia y que por eso se alternó con el PRI y por eso se unió al PRI y fijó esta alternancia que marcó el principio del fin del revolucionario institucional, hay que decirlo. Ahora pues está jugando a dos vías, ¿no? Sin embargo, yo tengo que subrayar que el PRI está liquidado, pero hay que destacar que el PAN sería el único partido de oposición con capacidad de organizar un nuevo bloque electoral. Y hay que decirlo, junto a MC, ¿por qué no? Vamos a ver qué sucede y vamos a ver cómo operan los partidos en lo local. Desde mi perspectiva, el secreto está en el territorio. Con esto dejo y cierro este programa el día de hoy. Le recomiendo que lea completa la columna de Carlos Ramírez. Analiza los partidos, el nivel de democracia, los temas que hay en la agenda política local y nacional, pues son muy interesantes. Vamos a ver qué sucede. Yo le prometo que estaré al pendiente de la discusión de la Ley de Ingresos 2026 en Durango. A mí me preocupa mucho el tema de Durango porque, pues bueno, nos van a lanzar durísimo el incremento de impuestos y derechos ante una situación económica difícil y ante los requerimientos que tiene un estado como Durango, empobrecido, comprometido fiscalmente y además endeudado.
Mi nombre es Leonardo Álvarez, le agradezco el favor de su atención, le agradezco nuevamente a todos ustedes por estar conectados, a Monse, a Londra, a Jafet Mijares, gracias, María del Carmen Reyes, Ricardo Rivera, María Hernández Uribe, a mi querido Cayetano Silva, mi hermano Chiva, Ricardo Alberto Reyes, Rey Velázquez, gracias, Eduardo Solís, mi querido Nacho, a ver cuándo nos enlazamos para tener una discusión de lo que andas haciendo ahí en Secretaría de Economía, importante, un cuadro, un gran cuadro, no lo pierda de vista, Nacho Aguado, que en el equipo de Ebrard está haciendo cosas interesantes. Absilu, gracias. Un abrazo a todos ustedes.